¿Hasta dónde llegarías para demostrar tu superioridad, y qué precio tendría tu orgullo? El restaurante más elegante de la ciudad parecía más un escenario que un lugar de comida. Sus luces cálidas, que caían en cascada sobre las mesas de mármol y los manteles inmaculados, creaban un halo de sofisticación que contrastaba con la simplicidad de quienes estaban allí por necesidad más que por gusto. El aire estaba impregnado de aromas intensos, hierbas frescas, mantequilla dorándose lentamente, y un ligero perfume de flores frescas que alguien había colocado estratégicamente sobre cada mesa. Todo estaba diseñado para impresionar, para que cada invitado sintiera que no estaba simplemente cenando, sino participando en un ritual donde el prestigio se medía por copas de vino y nombres en la lista de invitados. Entre los presentes, Ricardo destacaba sin esfuerzo. Su postura, su risa, la forma en que hablaba, todo indicaba que estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Empresario influyente, con negocios en varios continentes, era un hombre que había aprendido a medir su éxito por la admiración y la envidia de los demás. Aquella noche no era diferente, se movía con una naturalidad calculada, asegurándose de que cada gesto proyectara poder y seguridad. Hablaba de sus estudios en Europa, mencionaba casualmente reuniones con grandes líderes y empresarios, y describía viajes a ciudades que muchos solo conocían por fotos o películas. Sus palabras, cargadas de arrogancia y confianza, buscaban impresionar al invitado alemán, Klaus, quien, a pesar de su sonrisa diplomática, parecía más aburrido que impresionado. La cena era previa a una negociación millonaria, y cada palabra contaba. Cada gesto podía inclinar la balanza hacia un acuerdo que implicaba millones. Pero entonces apareció ella, una niña de apenas 10 años, con un uniforme sencillo y una canasta de chocolates envuelta en papel brillante, caminando con pasos cautelosos pero firmes. Nadie la había notado al principio, y sin embargo, su presencia comenzó a alterar la energía de la sala. No llevaba joyas, ni un vestido elegante, ni ninguna señal de riqueza. Su única arma era la sinceridad que emanaba de su mirada, una pureza que contrastaba con el brillo artificial del lugar y con los adultos que jugaban con palabras y contratos como si fueran piezas de un juego de ajedrez. Ricardo la vio y soltó una risa alta, casi burlona. ¿Chocolates aquí? Estamos en una cena de negocios, no en la calle. Su tono era autoritario, una mezcla de sorpresa y condescendencia, y buscaba hacerla retroceder. La niña bajó la mirada, apenas un instante, pero no se echó atrás. Murmuró suavemente, «Perdón, señor. Solo quería ayudar a mi mamá». La simpleza de su frase, cargada de humildad, hizo que algunos comensales sintieran un pequeño nudo en la garganta. Klaus, por su parte, se acomodó en su silla y la observó con una curiosidad que hasta ese momento no había mostrado. «Déjala, tal vez es buena vendedora», dijo el alemán, con un tono que sugería tanto paciencia como evaluación. Ricardo, deseando mostrar control, sonrió de manera calculada. «Está bien, hagamos esto interesante. Si me vendes esos chocolates en alemán, te pago 100,000 pesos». El murmullo entre los presentes creció. Una niña de 10 años enfrentándose a la arrogancia de un hombre poderoso, y con una oferta que equivalía a un premio extraordinario, era un escenario que nadie esperaba. La tensión era palpable, casi tangible, y el silencio comenzó a pesar sobre la mesa más que cualquier conversación anterior. La niña respiró profundo. Cerró los ojos un instante, como si contuviera toda su valentía en aquel segundo. Cuando los abrió, comenzó a hablar. Su alemán era fluido, preciso, con una entonación impecable y segura. Cada palabra que salía de su boca parecía natural, casi perfecta. Klaus se inclinó hacia adelante, los ojos abiertos, sorprendido por la habilidad de la niña. Ricardo, que había esperado una torpeza infantil, sintió un ligero temblor en su confianza. La sala entera parecía contener la respiración, cada comensal atrapado en la expectativa de un desenlace que nadie podía predecir. Cuando terminó, extendió un chocolate hacia Ricardo, con manos pequeñas y temblorosas. «Eso fue lo que me pidió, señor. Ahora me va a cumplir». Un silencio absoluto llenó el lugar. Nadie se atrevía a romperlo, como si cualquier sonido pudiera arruinar la magnitud del momento. Klaus asintió, impresionado y respetuoso, mientras Ricardo forzaba una risa nerviosa, intentando disimular la incomodidad que comenzaba a recorrer su cuerpo. Bueno, era solo una broma, niña. No te lo tomes tan literal». Pero la niña bajó la mirada de nuevo, y esta vez no por vergüenza. Sus ojos reflejaban decepción y algo más profundo,
una certeza moral que pocos adultos podían sostener frente a la mentira o la burla. Mi mamá siempre dice que las palabras valen más que el dinero, señor. La atmósfera cambió de inmediato. Lo que había sido una cena de risas se convirtió en un espacio cargado de tensión y juicio silencioso. Algunos hombres apartaron la mirada, incómodos, avergonzados de la actitud de Ricardo. Klaus, por su parte, lo observaba directamente, evaluando no solo su capacidad para negociar, sino su carácter y su integridad. El tiempo parecía detenerse. Cada tic-tac del reloj en la pared resonaba con fuerza, marcando el segundo exacto en que el orgullo de un hombre poderoso se enfrentaba a la honestidad de una niña. Ricardo, por primera vez en su vida, se sintió vulnerable. Las palabras que había usado para impresionar ya no tenían fuerza, y su habitual seguridad comenzaba a desmoronarse frente a la simpleza de la verdad. Mientras miraba a la niña, algo dentro de él se removía. No era solo la vergüenza o la incomodidad, era un reflejo de todo lo que había descuidado a lo largo de los años: la humildad, la honestidad, la importancia de cumplir lo que uno promete. La niña no pedía nada que no se le hubiera ofrecido, y sin embargo su presencia tenía el poder de cuestionar todo lo que Ricardo había construido con orgullo y arrogancia. Klaus respiró hondo y habló finalmente, con una voz firme que no necesitaba elevarse para imponerse: en mi país, la palabra dada es un contrato. Dijiste que pagarías 100,000 si la niña hablaba alemán. Lo hizo y lo hizo mejor que tú. La sala quedó inmóvil. Cada invitado comprendía la gravedad del momento. Lo que parecía un juego, una broma inofensiva, había revelado la verdadera naturaleza de un hombre acostumbrado a manipular con palabras y gestos. Ricardo, enfrentado a la mirada inocente de la niña y la autoridad silenciosa del alemán, comprendió que estaba atrapado en su propia trampa. Por un instante, el orgullo y la necesidad de poder lo paralizaron. Pero en lo más profundo, algo comenzó a cambiar. La niña no buscaba humillarlo, solo quería vender unos chocolates y cumplir con su deber. Su integridad y su sencillez eran un espejo en el que Ricardo veía lo que había olvidado: que la dignidad y la palabra tienen un valor que ningún dinero puede reemplazar. Ese momento, cargado de tensión, emociones y reflexión, marcaría el inicio de una transformación que ningún contrato, ningún título, ni ningún lujo podrían haber provocado. La lección estaba allí, clara y poderosa: las acciones más pequeñas pueden desnudar la grandeza y la arrogancia, y el respeto y la honestidad siempre hablan más fuerte que cualquier riqueza. El murmullo de la sala parecía haberse detenido. Cada conversación, cada risa y cada tintinear de copas se desvaneció como si el restaurante hubiera quedado suspendido en un tiempo invisible. Todos los ojos estaban fijos en Ricardo, pero no por admiración, sino por un silencio que parecía pesar toneladas sobre su pecho. La niña permanecía de pie frente a él, con la canasta entre las manos, sus dedos apenas temblando, no de miedo sino por la intensidad de lo que estaba sucediendo. Ricardo sintió una sensación extraña recorrer su cuerpo, como un frío inesperado que lo obligaba a mirar más allá de la mesa y los lujos que lo rodeaban. Por primera vez en años, la certeza de su poder se desmoronaba ante algo que no podía controlar: la honestidad de una niña. Cada frase que ella había pronunciado en alemán resonaba en su mente, perfecta, firme, segura. Era más que una habilidad, era un recordatorio de que no todo podía ser manipulado, comprado o fingido. Klaus, por su parte, mantenía una postura impecable. Su expresión era de calma absoluta, pero cada centímetro de su cuerpo transmitía juicio. No necesitaba levantar la voz ni hacer gestos exagerados, su sola presencia y su mirada firme hablaban más que cualquier reproche. En Alemania, la palabra dada era sagrada, y ahora, esa lección se imponía en un elegante restaurante mexicano frente a un hombre acostumbrado a doblar la realidad a su favor. Ricardo intentó mover los labios, pero las palabras no salieron. No era vergüenza superficial, era un choque interno, un conflicto entre su ego, construido durante décadas, y una ética que había ignorado. El orgullo le decía que podía reírse de la situación, minimizarla y salir impune. Pero algo más profundo le decía que lo que acababa de suceder no era un juego. La niña no pedía limosna ni atención, solo justicia. Y la justicia, como descubría Ricardo, no conoce de jerarquías ni títulos. Alrededor de la mesa, los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos bajaban la cabeza, otros jugueteaban con las servilletas, conscientes de que presenciaban algo más que una simple interacción. Estaban viendo cómo el orgullo de un hombre poderoso se enfrentaba a la moral de la inocencia. Cada gesto de Ricardo era observado y evaluado,
y cada segundo que pasaba sin una reacción clara aumentaba la tensión. La niña permaneció en silencio, esperando. Sus ojos no tenían resentimiento, eran claros, firmes y llenos de una expectativa simple, que la palabra se cumpla. Su madre, desde la entrada del salón, observaba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que su hija estaba mostrando algo que muchos adultos olvidan, que la dignidad y la honestidad tienen un valor que no puede medirse en dinero ni en aplausos. Finalmente, Klaus rompió el silencio. Su voz era firme, segura, y resonó en toda la sala sin necesidad de elevarse. En mi país, la palabra dada es un contrato. Dijiste que pagarías 100,000 si la niña hablaba alemán. Lo hizo, y lo hizo mejor que muchos adultos que conozco. Las palabras cayeron como una losa sobre Ricardo. Su ego, esa armadura que durante años lo había protegido y elevado por encima de otros, comenzó a agrietarse. Sintió un vértigo inesperado, la certeza de que si no actuaba ahora, perdería más que dinero, perdería respeto, credibilidad y, quizás, parte de sí mismo. Los invitados contenían la respiración. Algunos pensaban en lo absurdo de la situación, otros en la justicia implícita de lo que estaba sucediendo. Cada gesto de la niña, cada tic de Klaus y cada mirada de Ricardo formaban un escenario cargado de tensión, un drama que nadie había previsto y que estaba lejos de terminar. Ricardo, finalmente, reunió un hilo de voz, aunque apenas audible. No, no puede ser tan serio, era solo una broma, murmuró. Pero Klaus lo interrumpió con calma, cortante como una espada invisible, lo que acabas de hacer no es una broma. Es faltar al respeto a la honestidad. Si tratas así a una niña pobre, ¿cómo tratarás a tus socios cuando te convenga? El silencio volvió a apoderarse de la sala. Cada persona allí se sintió partícipe de un juicio silencioso. Ricardo miró alrededor, buscando apoyo, algún gesto que le permitiera salvar su orgullo. No lo encontró. Todos evitaban su mirada. Por primera vez, estaba completamente solo, enfrentado a su propia arrogancia. La niña dio un paso atrás, como si quisiera retirarse, pero no por miedo. No se preocupe, señor, no necesito su dinero, dijo con voz suave, firme, pero sin rencor. Solo quería vender unos chocolates, no humillar a nadie. La frase cayó sobre Ricardo como un martillo inesperado. La intensidad del momento lo obligó a mirar de nuevo a Klaus, y luego a su propia copa de vino, reflejando un rostro que por primera vez en años no mostraba seguridad ni control. Su respiración se volvió pesada, su corazón latía con fuerza mientras comprendía la magnitud de lo que estaba frente a él. No era solo un desafío financiero, sino una lección moral que no podía ignorar. Klaus se levantó lentamente, sin agresión, con una postura que transmitía firmeza y dignidad a la vez. No puedo hacer negocios con alguien que no cumple su palabra. Mis valores no tienen precio. El eco de esas palabras resonó en toda la sala. Ricardo, sintiendo el peso de su arrogancia, comprendió que cualquier intento de negociación posterior sería irrelevante si no enmendaba su error ahora. Se levantó, con pasos lentos, mirando a la niña, al alemán y luego al reflejo de sí mismo en la copa de vino. Sabía que cada segundo contaba. Un nudo en la garganta lo obligó a recordar a su propia hija, a la que apenas veía. La simpleza y la honestidad de esa niña frente a él le recordaban algo que había olvidado hace mucho. La verdadera grandeza no se mide en contratos ni en riqueza, sino en respeto, palabra y empatía. Finalmente, bajó la cabeza, tomó su chequera y escribió el cheque con manos temblorosas. Cuando se lo entregó a la niña, su rostro estaba marcado por la vergüenza, pero también por un reconocimiento silencioso de que había hecho lo correcto. La sala comenzó a reaccionar, con un murmullo creciente que se convirtió en un aplauso discreto pero sentido. Incluso Klaus sonrió levemente, reconociendo la rectificación. Ese instante cambió todo. Ricardo entendió, por primera vez, que las lecciones más poderosas no vienen de la riqueza ni del poder, sino de la humildad y del coraje de quienes no tienen nada que demostrar excepto la verdad. Y mientras la niña sostenía la canasta, con los chocolates aún intactos, Ricardo comprendió que aquel dinero, que al principio le había parecido una pérdida, se convertiría en la inversión más significativa de su vida, no por su valor económico, sino por el valor moral que representaba cumplir con su palabra. Después de entregar el cheque, Ricardo regresó a su asiento con una mezcla de alivio y vergüenza. La sala seguía en silencio, pero ahora había un cambio sutil, una especie de respeto silencioso flotando en el aire. Algunos invitados intercambiaban miradas como diciendo, nunca lo habíamos visto así.
Otros simplemente bajaban la cabeza, reflexionando sobre la inesperada lección que acababan de presenciar. Lo que había comenzado como un espectáculo de poder y arrogancia se había transformado en una lección de ética, humildad y humanidad. Ricardo apoyó los codos sobre la mesa y miró su copa de vino, casi vacía. El reflejo de su rostro le devolvía una imagen que no reconocía, ojos cansados, ceño fruncido por el peso de la culpa y la conciencia, y una sensación de vulnerabilidad que hacía años no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía superior a nadie. Se sentía humano. La niña, María, permaneció cerca de él, sosteniendo la canasta con firmeza, pero con una sonrisa tímida. Su madre, desde la distancia, observaba con orgullo contenido, sabía que su hija había hecho algo extraordinario sin comprender del todo la magnitud de su acción. Lo que María no sabía era que su valentía estaba marcando el inicio de un cambio profundo en la vida de un hombre acostumbrado a medir todo por poder, dinero y reconocimiento. Klaus, el invitado alemán, se levantó y, sin buscar aplausos ni reconocimiento, se acercó a la niña. Cuando crezcas, si quieres estudiar idiomas en Europa, muéstrales esto. Yo te ayudaré, dijo, entregándole una tarjeta con discreción. La emoción en los ojos de María era tan pura que hizo que Ricardo sintiera un nudo en la garganta. Había visto muchas cosas en su vida, muchas negociaciones, muchos contratos, pero nunca algo tan simple y tan poderoso, la promesa de una oportunidad real a una vida mejor. Ricardo, sentado, miraba la escena con una mezcla de gratitud y vergüenza. Por dentro, un torrente de pensamientos lo invadía, años desperdiciados intentando aparentar grandeza, relaciones construidas sobre máscaras, decisiones basadas en orgullo y no en principios. Ahora, frente a una niña de apenas 10 años, se daba cuenta de que la verdadera medida de un hombre no era cuánto podía ganar, sino cuán fiel podía ser a su palabra y a sus valores. El murmullo de la sala comenzó a crecer nuevamente, pero esta vez era diferente. No eran risas nerviosas ni charlas forzadas, era admiración contenida, un reconocimiento silencioso de la lección que acababan de recibir todos los presentes. Los invitados, acostumbrados a ver triunfar la arrogancia y la prepotencia, se encontraban ahora frente a un escenario que desafiaba todo su entendimiento, un hombre poderoso enfrentándose a su propia conciencia y eligiendo hacer lo correcto. Ricardo se levantó de nuevo, esta vez con pasos más firmes. Caminó hacia la niña y, con voz baja pero sincera, dijo, «Gracias por recordarme lo que olvidé. Gracias por mostrarme que la palabra vale más que cualquier fortuna». María sonrió y asintió con inocencia, como si entendiera que su pequeño acto había hecho una diferencia monumental. Su madre, con lágrimas contenidas, se acercó lentamente, abrazando a su hija con una mezcla de orgullo y alivio. Esa noche, mientras los invitados comenzaban a retirarse, Ricardo permaneció sentado frente a su copa vacía, contemplando el vacío del salón que alguna vez había sido un escenario de poder y control. Recordaba cada gesto, cada palabra y cada silencio, y comprendía que la lección que acababa de recibir era algo que ningún dinero, ningún título ni ningún contrato podrían haberle enseñado. Era un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en la humildad, en la honestidad y en la capacidad de reconocer los propios errores. Al día siguiente, Ricardo se despertó con una claridad que hacía tiempo no experimentaba. Las imágenes de la noche anterior seguían vivas en su mente, la mirada firme de la niña, la postura de Klaus, el silencio expectante de los invitados. Comprendió que no podía dejar que aquel momento se diluyera en el olvido. Su ego, que tantas veces lo había protegido, ya no era suficiente, necesitaba transformar esa lección en acción concreta. Llamó a su asistente y pidió información sobre escuelas de idiomas para niños de bajos recursos. Quería crear una beca, una oportunidad real para aquellos que, como María, tenían talento y determinación pero carecían de los medios para desarrollarlo. La idea no era solo ayudar, era establecer un recordatorio anual de que la palabra dada es un compromiso sagrado y que la honestidad, incluso frente a quienes poseen poder, debe ser reconocida y recompensada. Semanas después, recibió una carta escrita a mano por María. Sus palabras, ordenadas y cuidadosas, expresaban gratitud y esperanza. «Gracias, señor Ricardo», escribía, «por cumplir su promesa. Con su ayuda, estoy estudiando más idiomas y algún día tal vez pueda enseñarle alemán de verdad». Sus líneas estaban cargadas de sinceridad y emoción, y Ricardo sintió una alegría profunda, una satisfacción que ningún contrato ni cifra en su cuenta bancaria había logrado darle. Por primera vez en mucho tiempo,
comprendió que la inversión más valiosa no estaba en bienes, acciones o propiedades, sino en oportunidades humanas, en ayudar a otros a crecer y en cumplir con la palabra dada. Cada vez que leía la carta de María, sentía que aquel momento en el restaurante había cambiado no solo su carrera, sino su visión de la vida y de los valores que quería transmitir a los que lo rodeaban. Esa noche, mientras se sentaba frente a la ventana de su oficina, contemplando la ciudad iluminada, Ricardo comprendió que las lecciones más poderosas llegan de los lugares más inesperados. Una niña de 10 años, con una canasta de chocolates y una lengua extranjera aprendida con esfuerzo, había enseñado más sobre honestidad, orgullo y humanidad que años de negocios y viajes internacionales. La cámara de la vida parecía enfocarse en él, y en ese instante, Ricardo supo que nada volvería a ser igual. Su mundo de contratos y poder había sido confrontado por algo tan simple y puro que lo obligaba a replantearse todo: la manera en que se relacionaba con los demás, la importancia de cumplir su palabra, y sobre todo, que la verdadera grandeza reside en la integridad y el respeto hacia los demás, sin importar su edad, posición o recursos. El eco de la voz de María seguía resonando en su mente: mi mamá siempre dice que cuando alguien cumple su palabra, el cielo se pone contento. Aquella frase se convirtió en mantra, en guía y en recordatorio constante de que la vida no se mide solo por lo que se posee, sino por lo que se honra y se cumple. El cambio no sucedió de manera inmediata ni espectacular. Para Ricardo, fue un proceso silencioso y profundo, como un río que se abre paso lentamente entre rocas antiguas. La mañana siguiente a aquella cena inolvidable lo encontró revisando listas de escuelas, programas de idiomas y oportunidades para niños que, como María, tenían talento y determinación, pero carecían de recursos. Cada nombre que veía le recordaba la mirada firme de la niña y su manera de sostener la canasta con orgullo. No era simplemente un acto de caridad, era una extensión de la lección que había aprendido. Cada cheque, cada carta, cada inscripción representaba algo más grande: un compromiso moral que trascendía el dinero, los negocios y el reconocimiento social. Ricardo se dio cuenta de que, durante años, había medido su éxito por lo que poseía y lo que podía aparentar, pero nunca había considerado que su verdadera riqueza estaba en la capacidad de generar oportunidades, de inspirar y de hacer justicia, aunque fuera en los actos más pequeños. María fue la primera beneficiaria directa de su decisión. Con la tarjeta que Klaus le había entregado aquella noche y el cheque firmado por Ricardo, pudo inscribirse en un curso intensivo de idiomas. Sus días comenzaron a llenarse de nuevas palabras, frases, y la satisfacción de aprender algo que le abría un mundo de posibilidades. Cada logro que alcanzaba en el aula era, para Ricardo, un recordatorio tangible de la importancia de cumplir la palabra dada y de actuar con integridad. Pero Ricardo no se detuvo allí. Decidió crear una beca anual, llamada Valor de la Palabra, destinada a niños talentosos de bajos recursos que demostraran esfuerzo, ética y dedicación. La beca no solo ofrecía educación, ofrecía reconocimiento, autoestima y la certeza de que el esfuerzo y la honestidad tienen valor en un mundo que a veces parece recompensar solo la apariencia o la astucia. La primera entrega de becas fue un evento discreto, lejos de los reflectores y cámaras que Ricardo solía buscar. En ese evento, niños y niñas con sonrisas tímidas y ojos brillantes recibieron la oportunidad de estudiar idiomas, artes, ciencias o música. María estaba allí, radiante, no como la niña que vendía chocolates con miedo, sino como la joven que empezaba a creer en sus propias capacidades. Al verla interactuar con otros niños y compartir su entusiasmo, Ricardo sintió un orgullo silencioso, no por él mismo, sino por la transformación que había ayudado a iniciar. El empresario comenzó a notar cambios en su propio interior. Los viejos hábitos de arrogancia y necesidad de demostrar poder se mezclaban ahora con una creciente conciencia sobre su responsabilidad hacia los demás. Cada vez que recibía una carta de agradecimiento, cada sonrisa de un niño que había recibido la beca, lo llenaba de una satisfacción más profunda que cualquier contrato millonario. Comprendió que el respeto y la dignidad no se imponen, se construyen, y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de reconocer errores y generar oportunidades para otros. Mientras tanto, Klaus mantuvo contacto con María, guiándola y animándola a continuar con sus estudios. La niña, ahora más segura de sí misma, comprendía que la perseverancia y el esfuerzo podían abrir puertas que antes parecían imposibles. La colaboración entre Ricardo y Klaus no solo fortaleció la beca, sino que también sirvió para consolidar un modelo de mentoría, mostrando a otros adultos que los actos de integridad pueden tener un efecto multiplicador en la vida de quienes más lo necesitan. Ricardo comenzó a reflexionar también sobre sus relaciones personales.
Su hija, a quien casi no veía, se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la cercanía emocional, del tiempo compartido y del ejemplo que se da a quienes uno ama. Comprendió que el tiempo invertido en enseñanzas y valores, aunque intangible, tenía un impacto más duradero que cualquier éxito profesional o reconocimiento social. Cada paso que daba hacia la transformación personal también repercutía en su entorno profesional. Sus empleados comenzaron a notar cambios sutiles pero significativos, decisiones más humanas, mayor atención a la ética en las negociaciones, y un énfasis renovado en la honestidad como base de todos los acuerdos. El respeto que antes intentaba imponer con fuerza, ahora se generaba de manera natural, como resultado de su propia integridad. El eco de aquella noche en el restaurante seguía presente en su memoria. La fuerza de la inocencia de María y la firmeza de Klaus habían creado un precedente que Ricardo nunca olvidaría: la palabra y la integridad valen más que cualquier fortuna. Este aprendizaje se convirtió en una brújula interna, guiando sus decisiones y recordándole que, aunque el mundo pueda premiar la apariencia y la astucia, los actos pequeños de honestidad y respeto pueden cambiar vidas de manera profunda y duradera. Semanas después, Ricardo recibió otra carta de María, escrita con cuidado y emoción. Ella relataba sus avances, los nuevos conocimientos que adquiría y la manera en que la beca había transformado su perspectiva de la vida. Cada palabra, cada frase, resonaba con sinceridad y esperanza. Ricardo, leyendo la carta, comprendió que la verdadera inversión no había sido económica, había sido moral, ética y profundamente humana. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada desde su oficina, Ricardo sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Su mundo de negocios, contratos y poder no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado por un sentido más profundo de propósito y responsabilidad. Cada decisión futura sería marcada por la conciencia de que la dignidad y la palabra valen más que cualquier cifra o reconocimiento superficial. Y así, de manera silenciosa pero poderosa, un pequeño acto de valentía de una niña comenzó a transformar no solo la vida de quien lo había cometido, sino también la de aquellos que estaban dispuestos a aprender de él. La lección estaba clara: la honestidad y la integridad no se imponen, se viven, y los frutos de vivir con estos valores pueden cambiar el curso de la vida de muchas personas, incluso en el corazón de los más poderosos. Meses después de aquella cena inolvidable, la vida de Ricardo había cambiado de maneras que ni él mismo habría imaginado. Su rutina seguía llena de reuniones, contratos y negociaciones, pero algo en su interior se había reestructurado completamente. Ya no medía su éxito por la cantidad de dinero que ganaba ni por la admiración que despertaba en los demás. Ahora medía su valor por la capacidad de cumplir su palabra, de ofrecer oportunidades a quienes más las necesitaban y de sembrar integridad en un mundo que a menudo parecía premiar la astucia y la apariencia por encima de todo. La beca Valor de la Palabra se había convertido en más que un programa educativo, era un símbolo de la transformación personal de Ricardo y del efecto que un acto simple, pero honesto, podía generar. Cada niño que recibía la beca representaba un hilo invisible que conectaba su decisión de aquella noche con la vida de personas que, de otra manera, habrían enfrentado un futuro limitado por la falta de recursos. María seguía siendo la primera y más emblemática de los beneficiarios, pero pronto se unieron otros niños con historias de esfuerzo, talento y sueños que parecían inalcanzables. Ricardo asistía personalmente a algunas de las entregas de becas, no para mostrar poder o reconocimiento, sino para observar, escuchar y aprender. Cada sonrisa de un niño, cada gesto de orgullo al recibir un certificado o un libro, lo llenaba de una satisfacción que ninguna negociación millonaria había logrado. Comenzó a comprender que los actos de integridad y generosidad son como semillas, aunque parezcan pequeñas, tienen la capacidad de crecer y multiplicarse de maneras que superan cualquier expectativa. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños aprendiendo alemán en una de las clases financiadas por la beca, Ricardo sintió un nudo en la garganta. Algunos de ellos eran tímidos, con ojos llenos de curiosidad y miedo al fracaso; otros eran decididos, con la confianza de quienes saben que están recibiendo una oportunidad única. Recordó a María en aquel restaurante, con su canasta de chocolates y su mirada firme, y comprendió que cada uno de esos niños estaba recibiendo no solo educación, sino también un ejemplo de que cumplir la palabra tiene un valor incalculable. Ricardo también notó cómo el cambio se reflejaba en su entorno laboral. Sus empleados comenzaron a adoptar una forma distinta de actuar, inspirados por la transparencia y la integridad que ahora él demostraba. Las decisiones se tomaban considerando la ética y el respeto, y no solo la rentabilidad. Incluso algunos socios comerciales,
quienes al principio miraban con escepticismo su transformación, comenzaron a reconocer la fuerza de una conducta basada en principios sólidos. La influencia de Ricardo ya no se medía únicamente por su posición, sino por su capacidad de generar confianza a través de acciones coherentes. En una de esas sesiones con los niños, un joven llamado Daniel se acercó tímidamente a Ricardo y le entregó una carta escrita con cuidado. En ella expresaba su gratitud y relataba cómo la beca le había permitido mejorar en la escuela, aprender idiomas y soñar con un futuro que antes le parecía imposible. Cada línea estaba impregnada de sinceridad y esperanza. Ricardo, al leerla, no pudo evitar sonreír conmovido y sentir un profundo sentido de propósito. La inversión más valiosa no estaba en bienes materiales, sino en la capacidad de cambiar vidas y mantener la palabra cumplida. Ese efecto multiplicador se extendió más allá de los niños y la educación. Los padres comenzaron a involucrarse activamente en los programas, conscientes de que sus hijos estaban recibiendo no solo conocimientos, sino también un ejemplo vivo de honestidad y respeto. Las cartas de agradecimiento, los relatos de progreso y los pequeños logros diarios se convirtieron en un flujo constante que recordaba a Ricardo, y a todos quienes estaban involucrados, que cada acción tiene un impacto que puede trascender generaciones. Mientras observaba a los niños reunidos en la sala de clases, Ricardo reflexionaba sobre cómo una sola decisión, cumplir su promesa a María, había desencadenado una cadena de cambios que ahora abarcaba a muchos. Se dio cuenta de que no hay actos pequeños cuando se trata de integridad. Cada gesto, por insignificante que parezca, tiene la capacidad de transformar vidas y de inspirar a otros a actuar con rectitud. Además, la relación con su propia familia comenzó a mejorar. Su hija, que había sido testigo de muchos años de trabajo y distancia, notó la transformación de su padre. Las conversaciones ya no giraban únicamente en torno a logros profesionales, sino también en torno a valores, sueños y oportunidades de servir a otros. Ricardo comprendió que la honestidad y la responsabilidad no solo fortalecen a quienes reciben ayuda, sino también a quienes deciden actuar con integridad. Incluso Ricardo empezó a reflexionar sobre su pasado con humildad. Recordaba cómo el orgullo y la necesidad de aparentar lo habían llevado a situaciones donde la arrogancia era su principal herramienta de control. Aquella cena, la intervención de María y la postura firme de Klaus habían sido un punto de inflexión. Comprendió que, por años, había vivido rodeado de máscaras y elogios superficiales, pero que la verdadera satisfacción provenía de la autenticidad, de cumplir la palabra y de ayudar a quienes no podían defenderse por sí mismos. Cada carta, cada logro de los niños y cada sonrisa que presenciaba reforzaban la idea de que su decisión había valido la pena. La lección que había aprendido no solo se aplicaba al mundo de los negocios, sino a la vida misma. El respeto, la palabra y la dignidad son valores universales que, una vez sembrados, generan frutos que pueden cambiar destinos. Ricardo comprendió también que su transformación personal era solo el comienzo. La semilla que había plantado con la beca y el cumplimiento de su promesa a María podía crecer y multiplicarse si se compartía, si inspiraba a otros adultos a actuar con integridad. Se convirtió en un ejemplo vivo de que, aunque el mundo a veces premia la astucia o la apariencia, la honestidad y el respeto genuino siempre dejan una huella más profunda y duradera. Y mientras la ciudad dormía, Ricardo miraba desde su oficina iluminada, pensando en los niños que crecían gracias a la oportunidad que él había decidido brindar. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, porque había aprendido que cumplir la palabra, aunque a veces parezca un acto pequeño o insignificante, puede transformar no solo su propia existencia, sino la de quienes se cruzan en el camino. El tiempo pasó, y con él, las lecciones aprendidas por Ricardo se fueron consolidando en acciones que dejaron huellas duraderas. La beca Valor de la Palabra se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para los niños que la recibían, sino también para los adultos que observaban cómo un acto de honestidad podía cambiar vidas. Cada año, nuevas generaciones de niños talentosos y determinados ingresaban al programa, con la misma ilusión y nerviosismo que había mostrado María la primera noche. Ricardo ya no era aquel hombre que medía todo por contratos y poder. Sus decisiones empezaban a reflejar una madurez ética y emocional que sorprendía incluso a quienes lo conocían de toda la vida. Ya no buscaba impresionar con títulos ni viajes, su satisfacción provenía de ver crecer a los niños, de recibir cartas de agradecimiento sinceras, de escuchar sus historias de esfuerzo y éxito. Cada sonrisa, cada logro académico o artístico se transformaba en un recordatorio de que su decisión de aquella noche había sido mucho más valiosa que cualquier inversión financiera. María, quien había sido la chispa inicial,
avanzaba con paso firme en sus estudios de idiomas, y su talento crecía día a día. Lo que comenzó con una canasta de chocolates y una promesa cumplida se había transformado en una oportunidad real de cambiar su futuro. Su confianza y seguridad inspiraban a otros niños, y su historia comenzó a circular entre los beneficiarios del programa como ejemplo de que la honestidad y la perseverancia siempre encuentran recompensa. Ricardo comenzó a recibir cartas, correos electrónicos y mensajes de niños y padres agradecidos, cada uno contando cómo la beca había impactado sus vidas. Algunos relataban mejoras académicas, otros descubrían nuevas pasiones y habilidades, y muchos confesaban que, por primera vez, se sentían capaces de soñar con un futuro que antes parecía imposible. Para Ricardo, estos mensajes eran más valiosos que cualquier contrato millonario. Eran la prueba tangible de que cumplir la palabra y actuar con integridad tiene un efecto multiplicador que trasciende generaciones. En su oficina, mientras revisaba los reportes del programa y las historias de éxito de los niños, Ricardo pensaba en aquella cena que lo había cambiado para siempre. Recordaba el momento exacto en que María, con sus manos pequeñas y temblorosas, le ofreció un chocolate y le recordó que la palabra vale más que el dinero. Sintió gratitud profunda hacia Klaus, quien con su firmeza había sostenido la ética en medio del orgullo y la arrogancia, y hacia la niña, cuya inocencia había despertado en él un cambio que ninguna fortuna ni título podrían haber provocado. Esa transformación no solo impactó su vida personal, sino también su entorno laboral. Sus socios y empleados comenzaron a notar una coherencia que antes no existía, decisiones basadas en principios, trato justo con proveedores y colegas, y un liderazgo que se construía desde la integridad y la confianza mutua. La admiración que antes se buscaba con gestos y palabras ahora surgía de manera natural, porque quienes lo rodeaban podían percibir la autenticidad detrás de sus acciones. Con el tiempo, Ricardo comprendió algo que había pasado por alto durante décadas. La verdadera riqueza no está en el dinero, los bienes o los títulos, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás, de sembrar oportunidades y de mantener la palabra dada incluso cuando nadie más está mirando. Cada niño que aprendía un idioma, cada joven que encontraba un camino gracias a la beca, se convertía en un reflejo de esa filosofía. En su casa, su relación con su hija también mejoró. Ahora, más presente y consciente, compartía tiempo y enseñanzas con ella, y cada conversación se centraba en valores, sueños y responsabilidades, más que en logros superficiales o apariencias. Comprendió que el legado más valioso que podía dejar no era un nombre en los periódicos ni propiedades costosas, sino principios y ejemplos que inspiraran a quienes lo rodeaban a actuar con honestidad y empatía. Un día, mientras revisaba cartas de agradecimiento de María y de otros niños, Ricardo se detuvo en una frase que le hizo cerrar los ojos y sonreír conmovido. Mi mamá siempre dice que cuando alguien cumple su palabra, el cielo se pone contento. Esa frase, simple y profunda, resumía toda la lección. La honestidad no necesita reconocimiento inmediato, pero genera recompensas invisibles que transforman vidas y corazones. Ricardo entendió que aquella noche, en aquel restaurante elegante, no había perdido dinero, había ganado la oportunidad de descubrir quién era realmente y de convertirse en la persona que siempre había querido ser pero que su orgullo y ego le habían impedido ser. Cada acción que tomó desde entonces, cada oportunidad que brindó, cada sonrisa de un niño beneficiado, se convirtió en una evidencia tangible de que cumplir la palabra y actuar con integridad tiene un valor eterno, más allá de cualquier fortuna o título. La historia de María, de Ricardo y de Klaus se convirtió en un ejemplo silencioso pero poderoso. Las apariencias pueden engañar, la riqueza no garantiza ética, y el verdadero poder reside en actuar con respeto, cumplir la palabra y sembrar oportunidades. Incluso los adultos más ocupados, presionados por la vida y el trabajo, podían encontrar inspiración en la simpleza de un acto honesto y una promesa cumplida. Al final, Ricardo comprendió algo que siempre había ignorado. La vida no se trata de impresionar a otros, sino de ser fiel a uno mismo, de mantener la palabra y de generar un impacto positivo en quienes cruzan nuestro camino. Y mientras la cámara de la memoria se alejaba de aquel hombre transformado y de los niños que crecían gracias a su decisión, una frase flotaba en el aire, clara y definitiva. Las palabras, cuando se cumplen, valen más que cualquier fortuna. Con esa verdad grabada en su corazón, Ricardo continuó su camino, ahora guiado por la integridad, la humildad y la certeza de que los actos más pequeños pueden cambiar vidas para siempre. Y así, un simple chocolate, una promesa cumplida y un acto de honestidad se convirtieron en el inicio de un legado que trascendería generaciones.